El caso es que Bucaramanga está vivo, está muerto, aún puede soñar en Copa Libertadores. Atlético Bucaramanga viene a empatar en Brasil contra Fortaleza 0-0, un partido, pues si bien el marcador fue 0-0, para nada fue cerrado, para nada fue aburrido, al menos para un espectador hincha del Atlético Bucaramanga. No sé cómo habrá sido para el neutral. Fue un buen partido, fue muy... Creo que fue, no sé si es de ida y vuelta, pero fue un partido en el que usted en ningún momento podía pestañear o mirar para otro lado. Siempre pasaba algo. Y mi titular es... Bucaramanga tiene día en Libertadores por Pikachu. No, no es más. El jugador que nos, obviamente aparte de los jugadores del Bucaramanga, ha sido un jugador que nos ha perdonado tanto acá como allá. Acá fallando esas dos claras para liquidar el partido a lo último y allá comiéndose una insólita que esa jugada es que uno le da la sensación que el balón va a terminar adentro por más que uno no lo quiera. Bueno, esa fue la sensación que me dio con la jugada de Pikachu. Afortunadamente, esta vez Dios estuvo de nuestro lado. Como generalmente lo tenemos en contra, esta vez nos ayudó. Nos salvamos de jugadas muy claras. Nos salvamos de que nos cobren errores de la defensa muy tontos y muy infantiles. Y a pesar de todo, pues Bucaramanga también al inicio de los dos tiempos creo yo que jugó mejor, tuvo sus ocasiones. Me acuerdo una de Fabri que pasa rozando, bueno, no rozando, pasa cerca del palo que es iniciando el partido. Hubo una Inestrosa que casi se mete autogol, Dios mío. Donde eso hubiera pasado, tocaba Persona no mandarlo, grata en mandarlo Bucaramanga. de vuelta en chalupa. Uy. Pero pues sí, esa es la noticia, Duro. esa es la novedad, que a pesar del devastador 0-4 que veníamos de sufrir con Racing de locales, de ese mal partido, sobre todo la defensa, bueno, ese partido contra Racing Bucaramanga no se encontró en ninguno de los lados de la cancha. Empatamos con Fortaleza y pues el día siguiente Racing le ganó a Colo Colo, lo que lo deja totalmente eliminado. Por lo tanto, Bucaramanga a día de hoy, como mínimo, tiene asegurado Copa Sudamericana. Dos preguntas. Sí. Antes de. La primera, ya que hablo de Dios. Si usted cree que Dios baja y dice de qué equipo hincha de acá de Colombia, ¿de qué equipo sería? Por los resultados. Porque bueno, se dice que por ejemplo en España Dios es madridista. Y pues se ha demostrado que tienen algo, no sé, mística jerarquía. Llegaron los duros, Sí. llegaron los... Si Sí. Jesucristo bajara en Colombia y dijera yo soy colombiano, estoy 200% seguro que bajaría con una camiseta que diga Aerolínea Sam, que tengo una Copa Libertadores y para mí Dios es hincha de Atlético Nacional, Qué al dolor, mi menos en hermano. Colombia. Triste realidad, pero hay que aceptarla. Y ya la otra pregunta era, ¿a usted le parece? Porque he leído. O sea, es una pregunta, esto tengo que hacerla. ¿A usted le parece mediocre si Bucaramanga, la aspiración inicial y la aspiración en este momento, o si el resultado al final es que Bucaramanga juegue Sudamericana? Para responderle su pregunta le voy a contar una cosa que creo que ninguno de los dos lo tenía presente en ese momento, bueno, especialmente yo que tenía que ver más conmigo, pero ¿se acuerda un torneo internacional en 2018 sudamericano que por consiguiente lleva un nombre similar? ¿Se acuerda cuál es ese torneo? La Sudamericana 2018. Copa Sudamericana 2018. ¿Quiénes fueron los finalistas? Qué dolor. Paranaense Junior. ¿Y quién salió Campeón. campeón? Paranaense, lamentablemente. Bueno, en esa situación donde en un hipotético caso, en una fantasía, Junior hubiera salido campeón, liberaba cupo de Sudamericana y Bucaramanga jugaba la Sudamericana del 2019. No se me recordó una final que perdimos, el momento más dramático de mi vida para darme ese dato de mierda. No, pues para recalcarle que en ese momento pues era muy importante, que quizás muchos le estaban haciendo fuerza a Junior no solamente por ser colombiano, sino por lo que nos daba. Y siento yo que Bucaramanga, pues hay que leer un poquito la historia, hay que ver, hay que saber de dónde viene el equipo, por lo que ha pasado el equipo, como para uno desprestigiar o hacerle el feo a una Copa Sudamericana que ningún equipo acá en Colombia puede darse ese lujo, ni siquiera Atlético Nacional, que es el más grande. Santa Fe
con la Copa Sudamericana pues la saca en cara, cobra a los equipos que le tienen que cobrar y está en todo su derecho porque es el único equipo colombiano que tiene la Copa. Y Sí, no, hubiese sido la copa como mucho la pinta como aburrida, una final regalada, una final lo que sea, que no jugó con equipo serio, pero pero al las que la final del día hay ganaron que fue ellos. ganarla. O sea, Junior también, Junior puede haber enfrentado, no sé, a Flamengo, a Fluminense, al Real Madrid, lo que sea, o puede haber enfrentado a Bolívar, a Quindío y a Envigado. Al final del día, la Copa Sudamericana, ahí está. Es una Copa Internacional, vea cómo la celebró un equipo grande como lo de Racing. O sea, Racing venía de no sé cuántos años de no ganar un título internacional. Venía de unos hasta 30, malos no eran años, 36 años sin ganar un torneo internacional. hasta unos malos años en el torneo local, que todos lo tomaban de burla, que Racing era el equipo más pecho frío de Argentina y vea cómo celebraron esa Copa Sudamericana. Entonces siento yo que ni el Bucaramanga ni ningún equipo colombiano, por ahí los que medio se dan el lujo de como menospreciar esa copa o de bueno, juguemos esa copita como por cumplir calendario son los equipos brasileños. Que es lo que está pasando en el grupo Once Caldas, que si bien pues Fluminense es segundo, por lo que he visto lleva una nómina Alterna. como para cumplirle a la Conmebol, Y también que el técnico eso, de Cruzeiro, que no tenía la data, pero el técnico de Cruzeiro de Leonardo Jardim, que es el técnico que estuvo en Mónaco con Falcao y Mbappé en sus mejores momentos, él mismo salió a decir que Cruzeiro haya quedado eliminado básicamente porque la Copa Sudamericana no era un club que representara, no era un torneo que representara un club tan grande como Cruzeiro. Y obviamente teniendo en cuenta que el año pasado pues llegaron a la final, la perdieron, es la realidad. Obviamente lo dice luego de quedar eliminado. Sí, suena como como ardido. un ardido, pero es que es la verdad. O sea, los equipos brasileños en la Copa Sudamericana no les importa mucho. Y es más, en la Copa Libertadores la fase de grupos la juegan por jugarla. Saben que al ser brasileños simplemente van a pasar. Entonces, pues ahí ya es cosa de la Conmebol si le sigue dando 50 cubos para que entren a Sudamericana y jueguen un torneo que les importa más la Copa de Brasil que esa copa, que termina siendo una copita para ellos y si le quitan cupo a países que, pues de verdad si un equipo se llega a clasificar, si cualquier equipo grande de Colombia entra a una Sudamericana, la va a jugar con todo lo que tenga y muy probablemente le dé hasta la prioridad antes que a la liga. Entonces, pues ahí, bueno, nos desviamos del tema, pero sí, al final la conclusión es clara. Bucaramanga no está en derecho de desprestigiar una copa internacional, sea contra que la copa sea solo contra equipos venezolanos, lo que sea. Bucaramanga no tiene el derecho de desprestigiar, no tiene el derecho de desprestigiar ninguna competición. Entonces, pues es muy importante, es un logro para mí, sin llegar a ser mediocre o sin ya conformarme con eso, porque todavía queda una fecha y hay posibilidades muy grandes de entrar a octavos de Libertadores. Que quizás hasta, pues ya hablando con el diario del lunes y nos sentamos acá y hablamos, no sé, en septiembre podemos decir no que Bucaramanga clasificó a la Copa Sudamericana y está jugando cuartos de final y probablemente si hubiera clasificado a los octavos, si hubiera comido una goleada en octavos contra, no sé, contra cualquier primero de grupo que perfectamente puede pasar. Entonces, pues obviamente yo todavía tengo la ilusión y quiero que Bucaramanga pase octavos de Copa Libertadores porque pues seguimos el Libertadores, la Libertadores es mucho más competitiva, tiene mucho más bombo, se va a seguir hablando de Bucaramanga en el continente. Porque pues en Argentina, por ejemplo, yo veo un programa que es el de Flavio Azaro, como la radio que él creó, lo de AZZ. Sí. Y pues para mí me parecía increíble que verlos a ellos hablando de Atlético Bucaramanga, sobre todo pues después del partido contra Racing en Argentina. Y es algo muy bueno para el club, para la ciudad también, pero en este caso quiero hacer más énfasis en el club porque que hablen de uno en todo el continente, pues teniendo en cuenta lo que es Bucaramanga, que no es un equipo grande ni mucho menos, pues es muy importante, al menos para la satisfacción personal de un hincha. Yo creo que no hay cosa mejor que hablen del equipo de uno, del club de uno en otros lugares donde pues no tiene nada que ver con la ciudad de uno, con el país de uno, como lo que pasó en Fortaleza, pues que todos estaban sorprendidos con la hinchada de Bucaramanga, que llevó mucha gente, estaban diciendo que llevó más que los chilenos, que llevó más que los argentinos, entonces es un logro muy grande. Y si se juega Sudamericana hay que jugarla con toda la seriedad y todo el ánimo y todo el cariño como se está jugando la Libertadores, porque pues es una copa muy importante.
No, pues no veo por ningún lado cómo se puede por debajear un torneo de esa magnitud. Como por ejemplo, pues, perdón por traerlo otra vez a la mesa, ¿Me puedo ir? Junior. No quiero, Junior no quiero ser parte más de esta ha- conversación. pues ha llorado tanto esa final porque es que es una final continental, que no es el torneo de máximo nivel, pero termina siendo un torneo bastante importante. Y que lo recalcamos antes. Que en Argentina se pueda desmeritar es entendible porque Argentinos Junior tiene Libertadores, también tiene Sudamericana. No, mentira, no. El Arsenal de Sarandí tiene una Sudamericana. O sea, Uy, básicamente pero esa vez ella también hubo... sí, Grondona, cómo le robó a América y estaba el Memo Ochoa en ese equipo. Terrible cogido. ¿Fue América? América De de Cali. México. No, América de México. ¿Pero sí fue América? Sí, Sí. América de México. Y casi que todos los equipos argentinos importantes, que es realmente en grandeza, el menos grande de Argentina le saca 10 escalones al segundo más grande de acá. Tienen copas continentales y por esa misma razón está bien que lo desprestigien. Ya ni siquiera hablar de los brasileños. Que básicamente, y que también lo mismo, por parte de temas económicos, ganar en Brasil es más significativo que ganar en el continente. Pero aquí solamente Nacional tiene 2 Libertadores, Once Caldas tiene una Libertadores y Santa Fe tiene la Sudamericana. Solamente 3 equipos de acá tienen un torneo internacional con prestigio, realmente válido, Ya porque iba es a- otra cosa que pasa, ya es intercontinental. Porque sí, Millonarios, América tienen la Merconorte, pero no es un torneo que se tome en serio el momento de debatir. Y es más, yo creo que ni siquiera lo mismo. Es más, si quisieran también, Nacional podría también sacar la cara por ese torneo. Y no lo hacen. Entonces, desprestigiar una Sudamericana, y más siendo Bucaramanga, es una estupidez. Es más, Nacional no la ha ganado. Y ha llegado a finales y no las ha ganado. Y usted le pregunta a un hincha nacional si las finales le dolieron. Sí le dolieron, porque al final del día es una final internacional. Y cuando usted está en una final, sea la final del torneo Pony Fútbol o sea la final de un mundial, usted siempre va a querer ganar una final. Ese es como el punto para concluir. Entonces, y ni siquiera una final continental, yo creo que a un equipo, si uno verdaderamente es hincha del equipo y verdaderamente siente un amor por el equipo más allá de los títulos, de lo que sea, a usted le va a doler una final, sea de Copa Colombia, sea de Superliga, sea de Liga, sea lo que sea, Copa Saturno. de la Copa Saturno, de la Copa Cafón. Cuando el equipo de uno pierde una final, pues le va a doler. Así usted tenga 50 de esos mismos títulos, pues obviamente no va a ser lo mismo si tiene 50 que si no tiene ninguno, pero igual va a generar dolor si usted verdaderamente es hincha. Entonces, ya para pasar como más de lo social, por decirlo así, hablar de lo deportivo de Bucaramanga. Bueno, la última vez que grabamos Bucaramanga venía de perder con Llaneros y de perder con Millonarios. Doblete Daniel Ruiz. Qué dolor. Y pues ya después de eso vino el desastre en Copa Libertadores. Bueno, desastre y también el único partido que ha perdido Bucaramanga en Libertadores, que eso también hay que decirlo. Perdió 0-4 acá en Bucaramanga contra Racing. Un partido pues donde Racing le tiró la camiseta prácticamente, le dijo acá los grandes somos nosotros y los que somos candidatos al título somos nosotros. Le pasó pues por encima al menos de lo que fue el resultado. Quizás uno ve un 4-0 y uno pues dice no, nos pasaron por encima todo el partido, nos bailaron, pero pues siento que no fue el caso, que Bucaramanga pues sí mereció perder 4-0, pero pues no sé si fue tanta la distancia, quizás el resultado fue un poco mentiroso para lo que fue el juego. Sambuesa tuvo una para empatarla en el segundo tiempo que quizás hubiera sido otro partido, quizás no, quizás hubiera sido el mismo marcador solo que con un gol de Bucaramanga. Pero pues sí, también recalcar que ese partido era la vuelta de Sambuesa después de no sé cuánto tiempo. Justamente el último partido de Sambuesa había sido contra Racing, pero en Argentina. Entonces pues se le veía falto de ritmo, contra Fortaleza también se le vio falto de ritmo. Los dos centrales, justamente en ese partido no sé qué les pasó. Romaña, sobre todo Romaña, tuvo desconcentraciones, tuvo errores tontos. Como fue en el primer gol que en vez de rechazar la pelota lo que hace es aguantar a Salas, creo que fue el hizo el gol, o Maravilla, no me acuerdo El quién hizo gol el fue de primer gol. maravilla. Bueno, en vez de botar el balón, quiso como retener a Maravilla con el cuerpo y pues obviamente Maravilla se le fue por un lado y terminó en gol.
Entonces fueron quizás errores muy puntuales, desatenciones muy puntuales que llevaron a los 4 goles de Racing que vimos. También que días que Racing Le no va metió. a perdonar, que Racing si tiene para hacer 5 goles muy probablemente haga 6, porque Racing no falla y por algo es quizás a día de hoy el máximo contendente a la Copa Libertadores. No hay un brasileño que esté destacando. No hay otro equipo que se le vea pues tan encaminado al título como Racing. Obviamente ya lo que pase a partir del segundo semestre pues es Ya son otra otros 5 cosa. pesos, teniendo en cuenta pues que está el mercado de verano en en Europa y pues aquí sería como, sí, también como el mercado de verano entre comillas. Y yo siento que ese mercado cambia mucho el panorama para las competiciones internacionales por el mismo motivo de que al ser la finalización de la temporada en Europa, muchos jugadores pues terminan sus contratos. Y es también en la ventana de transferencias donde más se mueven jugadores. Y es más, estamos escuchando, por ejemplo, tengo entendido que Joao Félix está encaminado a jugar en Flamengo. No sé si es para el Mundial de Clubes, no sé si es para todo lo que queda de año. Jorginho va a volver del Arsenal a, a Flamengo. Entonces, de pronto no son jugadores rimbombantes que estén teniendo un buen presente en Europa, pero que en Sudamérica pueden ser muy determinantes. Y creo yo que eso es lo que necesita un equipo para poder pelear octavos, cuartos, semis y finales de Libertadores. Jugadores que en un momentico cambien el partido. Entonces, también justamente aprovechando que Mateo trae ese tema a la mesa, lo del tema de los fichajes, si Bucaramanga se clasifica a la Copa Libertadores, bueno, y a la Sudamericana también, va a tener que hacer una inversión bastante grande, sobre todo en los laterales. No se puede seguir jugando con estos laterales, o al menos unos laterales que sean una competencia seria del puesto para lo que es Inestrosa y Aldair Gutiérrez, porque se les ha visto mal, se les ha visto imprecisos, se les ha visto desconcentrados. Quizás el empate que con Colo Colo acá en Bucaramanga en gran parte es culpa de Inestrosa. El partido contra Fortaleza, acá en Bucaramanga, bueno, y en Brasil también tuvo un partido muy malo. Entonces hay que reforzarse bien. Si bien pues se mantuvo como la nómina que fue campeona, los más importantes, algunos de los más importantes, pues teniendo en cuenta que se fue Mosquera para Italia, Qué dolor. que creo que ese fue el único, bueno, mi colta pues se fue John Emerson Córdoba, Epa, estaban olvidando la cabra, el Córdoba. pero pues la base creo yo se mantuvo. Entonces sería bueno una inversión en cuanto a los laterales, es lo que más me preocupa. Adelante pues está Pons, que se está en un buen momento, que vuelve de una lesión, quizás no con el mismo ritmo, pero ojalá lo recupere. Están los extremos, que si bien no me parecen pues últimamente que estén muy bien, creo que se puede seguir jugando con ellos, ya sea Londoño, Castañeda, ya sea, pues me gustaría ver a Ibargüen cómo funciona de extremo, que es la posición de él, pues ya con un 11 titular, porque las veces que jugó Ibargüen no lo pude ver pues con Sambuesa de 10, empezando por ahí, porque pues Ibargüen fue el que entró a sustituirlo. Entonces eso para terminar de hablar de Bucaramanga. Se tienen que reforzar muy bien si queremos hacer un buen papel ya ya sean Sudamericana o Libertadores. De Liga, pues no voy a hablar mucho porque ya estamos eliminados. Hoy Bucaramanga juega contra la Equidad. Lionel va a llevar nómina titular a excepción de Zambuesa, que pues se tiene que recuperar. No entiendo yo por qué la lleva. Quizás Lionel está pensando en la reclasificación. Quizás Lionel piensa, pues en la mente él dice, si acá termino la liga con 29 puntos, que pues no se clasifica a los 8, pero es una buena cifra para quedar eliminado, por decirlo así. Si hago un buen segundo semestre, puedo hacer Queda que Sudamericana. Bucaramanga llegue a Sudamericana, que el otro año pues sigamos con un torneo internacional. Entonces quizás él lo ve por ese camino, no sé. Y yo creo que esa es la forma más inteligente de Leonel poder jugar con el formato de acá y de poder asegurarse él que su proyecto siga en pie. Ujú. Porque ya depende de resultados, ya depende de juego, pero a mí me parece que Bucaramanga, dentro de lo que cabe, juega bien. Evidentemente, pues se pueden hacer un par de mejoras, pero ¿cuánto lleva Leonel en Bucaramanga? ¿Ya un Como... mes? No, como... El nicho de Libertadores.
Sí, Creía que un ya poquito que antes. un mes y Del 2 semanas. partido contra Alianza allá en Valledupar. Un mes y 2 semanas y se ha visto el cambio, pero aún así Lionel no ha tenido, porque no estuvo, un mercado de transferencias donde él sea quien hable con el gerente deportivo, hable con el presidente y diga, bueno, yo quiero jugar a esto, necesito este tipo de jugadores con ese perfil. Ya teniendo él el tiempo que tiene acá en Liga, en tiempo en Libertadores, y pues ya con un mercado de transferencias ya se puede llegar a pensar en listo, este proyecto sirve para algo, me puede dar lo que estamos buscando a corto plazo, a mediano o largo, o es mejor terminar acá. Y pues yo creía que Lionel puede conseguir eso y creería yo que para que Bucaramanga ya empiece a ser un equipo no más grande, porque yo no creo que tendrían que pasar 20 años de un equipo que sea muy determinante tanto aquí en Colombia como internacionalmente para que sea considerado nuevo grande, no de que en 10 años gane 3 ligas como Tolima. No, tiene que ser un plazo de tiempo considerable. Y si Bucaramanga quiere alcanzar a eso, quiere aspirar a eso, o al menos quiere subir de escala, lo que tiene que empezar es como todo en la vida, todo es un proceso, se empieza acá para terminar acá. ¿Y cómo se empieza aquí internacionalmente? Listo, fueron campeones, fueron a Libertadores, pero ¿hay probabilidad de que Bucaramanga en los próximos 5 años sea campeón otra vez? No se sabe. ¿Cómo se empieza por eso? Planificando bien. En los próximos 5 años al menos jugar una final. Y al menos ir de los 5 años, 2 años a Sudamericana Reclasificación. por puntos del año. Entonces, creería yo que eso es lo que tiene que empezar a planear Bucaramanga. Más bien de querer pasar de aquí a acá. Que casi que ningún equipo hizo eso. A excepción del Cúcuta que ascendió, fue campeón y fue a Libertadores. Pero a día de hoy, ¿en dónde está Cúcuta? Casi como con 5 descensos, peleando. Casi no. Casi. Con. ¿Tiene 5 descensos, no? Ah, entonces Unión tiene 4. Tiene 5 descensos. Cúcuta estuvo desaparecido. Y con la nueva C, no se les haga raro que Cúcuta puede descender a la C. Dios lo escuche. Pues sí, Cúcuta, uno de los apodos del Cúcuta son los pentadescendidos. Entonces, pues. Y sí, hablando de eso, el presidente también habló, dijo que ya estaban identificando cuáles eran los puntos débiles de Bucaramanga, que ya, según él, tenían visto jugadores para reforzar. Entonces, eso en parte me tranquiliza porque si bien es joven, llegó ahí pues por ser el hijo del dueño. Siento yo que ha ¿Está hecho un hablando buen... usted de nepotismo? ¿Qué? ¿Está hablando usted de nepotismo en Bucaramanga? Siento yo que ha hecho un buen papel, que ha hecho un buen esfuerzo. Pues obviamente no solo él, sino el papá. Así como se le criticó en cierta época, que pues con justa razón, también hay que decirle que gracias por hacer esa inversión, que al final termina siendo plata para él, pero pues a veces ni le invertían al equipo, jugábamos Por con... Dios, qué arrodillado. Aplausos a los ricos. Pues si lo hacen bien, Pues sí, la verdad sí. lo seguiré aplaudiendo. Ojalá pues inviertan bien esa plata que les llega a Libertadores y vamos a ver cómo termina este torneo continental para Bucaramanga el 29 de mayo que juega contra Colo-Colo. Uf. No lo hemos dicho, para que Bucaramanga se clasifique a los 8 tiene que ganarle a Colo-Colo y Racing le tiene que ganar a Fortaleza de local. Que no es... Tiene toda la pinta de que Racing le va a meter la mano a Fortaleza y Bucaramanga minuto 89, 0-0. Ojalá no. Vamos a ver. Ojalá le ganen a Colo Colo. Pero bueno, ahí ya la última pregunta para un clip. Le dicen hoy, baja Dios. Bucaramanga va a pasar a octavos de final. Se va a Libertadores. Le va a tocar River Plate. Se come 4 acá y 4 en el Monumental. Baile total. O sea, literalmente hay una tasa de mortalidad en Bucaramanga, aumenta. Desenfrenadamente. O Bucaramanga va a ir a Sudamericana, va a jugar y va a llegar hasta semis. Va a llegar, o sea, usted me dice, en semis Va a llegar hasta semifinales. No. O Dios nos lleva hasta semis y nos deja va ahí. a llegar hasta semis. Y allá le suelto la mano. Ustedes dirán que hasta dónde llegan. No, yo me voy con la Sudamericana. Sí, ¿Para qué me voy a hacer acá el Real Madrid? No, la Libertad. No, las pelotas. Si Dios baja y me dice, yo a ustedes los llevo en la manito, los pongo en la semifinal contra yo no sé quiéncito de Paraguay. Son 3 partidos que hay que ni siquiera 3 partidos que hay que ganar. Hay que salir vivo de 2
Y morirse en el último, pues obviamente semifinales de Copa Sudamericana. Se imagina, no, bueno, ya lo veremos más Ya adelante. veremos si le pegamos a esto, si Dios baja y nos pregunta, le preguntas a usted, ojalá. Ujú. Entonces ya para terminar sobre Bucaramanga.